Bienvenidos a este espacio, su espacio, para vivir en armonía. Yo soy la psicóloga Brenda Usbet. El tema de hoy es cómo darme mi valor y por qué soy valioso. Parecieran dos preguntas sencillas de contestar, pero realmente tú que me estás escuchando crees tener la respuesta, y si es así, maravilloso. Te invito a que lo compartas. Sin embargo, para aquellos que quizá les resulta un poco complejo el contestar la pregunta ¿por qué soy valioso? Pues los invito a que se queden, a que escuchen lo que yo les pueda compartir y a que creen sus nuevas ideas respecto a esto, y sobre todo que lo lleven a la acción y a la cotidianidad. Al final les tengo un ejercicio preparado para cultivar esto del valor propio. Sin embargo, me gustaría comenzar con definir qué es el valor propio desde mi perspectiva. Para mí el valor propio es mirar hacia adentro, mirarte y desnudarte para contemplar la belleza de ser humano que eres, pese a las circunstancias, las elecciones, los errores y las carencias que un ser humano pueda tener a lo largo de su proceso de vida, así como tener la capacidad de hacer un trabajo personal y corporal que implique tener un crecimiento para dignificar la vida que se tiene, con amor, compasión, templanza, carácter, determinación, desapego y voluntad. Y bueno, eso, como les comento, es desde mi perspectiva, porque a veces es complicado poder vernos, y más cuando estamos en una situación compleja, como en el episodio anterior les platicaba sobre la crisis, ¿cierto? Entonces, pues dadas las circunstancias y lo que a lo mejor nos pueden llegar a compartir sobre el amor propio, que me parece que es algo que se está tratando de cultivar plenamente en el ser humano, sin embargo, me parece que a veces se va al extremo de decir que el amor propio es pues simplemente una pantalla o desde lo superficial, o mostrar algo que pareciera artificial, ¿no? Y que no va a lo profundo, y realmente está bien que uno se ame y que se acepte. Sobre todo el aceptarse es algo complejo, complicado, es un proceso largo porque, como menciono, pues pese a las circunstancias, a las situaciones que uno pueda hacer, a los errores, uno tiene que aceptar quién es. Pero el amor propio me parece que a veces se limita a decir, bueno, te tienes que amar como eres. Y vaya, refiriéndome a todo lo que es el ser humano, una complejidad. Su historia, su familia, sus valores, sus principios, la construcción corporal, la construcción de vida, su proyecto, todo eso que implica pues el ser humano. Entonces, pues el punto de esto es que el darse un valor permite que, además de ya amarse y aceptarse, entonces se empieza a realizar un trabajo. Y bueno, antes de partir hacia este otro punto, quisiera aperturar la siguiente pregunta de este podcast. Y me gustaría que se lo preguntaran ustedes. Y es, ¿me he dado mi valor? ¿Ustedes creen que no nos vamos lejos? No sé, en esta semana se dieron su valor. A lo mejor hubo una situación en la que no pude expresar mi emoción por temor a lo que el otro pensara. Pero entonces, pues quizá lo que yo tenía que decir era valioso, lo que yo tenía que expresar era valioso. Pero mi racionalidad o mi pensamiento de autosabotaje a veces no me lo permite. O en la semana alguien abusó de mí y noté el abuso y noté que se pasaron de lanza, diría, ¿no? Y noté que alguien como que pues quería abusar, quería ensañarse, y yo lo permití. Entonces quizá pues tenía que haber dado mi valor en ese momento y poner un alto y poner un límite. Pero entonces esto no tendría que ser una situación en donde ustedes
tengan que sentir culpables. Y eso tiene que estar muy claro, ¿no? Porque a veces cuando vemos esa sombra o esa parte quizá no trabajada de nosotros, nos cuesta muchísimo trabajo porque es complicado, es confrontarte contigo mismo. Y vaya, este no es el punto es empezar a mirarnos con transparencia y como los seres humanos que somos, con nuestros errores, con aquellas fallas que día a día podemos ir trabajando, ¿no? Y entonces el identificar y el hacer consciente que un día de estos, o ayer, o antier, o en la semana, alguien me hizo sentir menos valioso por la circunstancia que haya sido, ¿no? Recuerdo que una paciente me comentaba que se había enojado con su pareja, pues porque había una fiesta, y entonces su pareja se quedó más tiempo, ella no tuvo problema, pero después él llegó muy tarde a casa, ella pues estaba preocupada, pero bueno, el punto es que ella tenía que trabajar y él pues no cumplió con el compromiso del siguiente día por haberse desvelado, ¿no? Entonces ella se molestó tanto y se enojó que ni siquiera quería hablar con él, ¿no? Pero yo le preguntaba, ¿en realidad estás sintiendo enojo? ¿O es que quizá te hizo sentir alguna otra emoción, ¿no? Te hizo sentir tristeza, ¿tú qué piensas, no? ¿Tú qué sentiste? Entonces ella me contestaba, ¿no? Pues realmente creo que sí me hizo sentir, pues, triste, me hizo sentir mal. Y tal vez fue porque uno hace cosas esperando que el otro quizá, pues, remunere o sea recíproco, y entonces el otro no lo hace y uno se deja de sentir valioso, ¿no? Porque entonces lo que uno hace no vale y el otro puede desatarse y no cumplir con un compromiso, una responsabilidad, pues cuando está la comunicación y el ser transparentes y decir la verdad es que no creo poder ir al compromiso, me siento muy cansado, pero podemos ir más tarde o lo dejamos para la siguiente semana, no lo sé. El punto es que también, aparte de identificar eso y verlo y decir, ¿sabes qué? En este momento, por tu comentario, por lo que tú me dijiste, no me hiciste sentir valioso o valiosa. Y ver que el otro, pues lo escuche, ¿no? Porque a veces queremos que el otro nos lea la mente, pero eso no es posible. Nosotros tenemos que aprender a comunicarnos y utilizar la palabra como una herramienta que justamente permite darle forma a eso que nosotros estamos sintiendo, ¿no? Entonces podemos hacer esta práctica de darnos nuestro valor todos los días a través de actos pequeños, ¿no? Y bueno, eso ya lo iremos contestando posteriormente. Pero sí me gustaría dejarlos con esta segunda reflexión de si es que realmente se dan su valor día a día en su cotidianidad, incluso ustedes mismos, porque quizá decimos, bueno, es que los demás me tratan re bien, pero yo me exijo de más, aunque ya estoy bien cansado, me quedo despierto haciendo trabajo, me levanto tarde y me compro tamales en la esquina y no me preparo un desayuno bien, ¿no? Entonces esos son actos que igual le quitan valor a tu persona, porque entonces uno no se considera lo suficientemente valioso como para decir, ya voy a descansar. El trabajo ahí va a estar, pero mi salud, quién sabe, ¿no? Entonces pongo un alto y digo, ¿sabes qué? Hasta aquí. O cuando pasa que aquellos que trabajan en oficina y demás le están llame y llame. Entonces, como, ¿por qué? Si yo ya salí de mi jornada, yo ya cumplí con mis actividades en el horario pues requerido y es momento de ya darme mi espacio, ¿no? Entonces esos son actos que nos permiten considerarnos personas y seres más valiosos, sobre todo porque nosotros comenzamos con uno mismo. A veces pareciera difícil de contestar esta pregunta, pero ¿cómo podemos esperar que el otro nos mire valiosos si la primera persona que uno vea frente al espejo no lo hace? Espero que se queden con esa reflexión. Y pues la siguiente pregunta es ¿por qué soy valioso? Esta pregunta es complicada
es compleja y déjenme decirles que a mí me costó muchísimo trabajo personal y corporal el poder contestar ¿por qué eres valiosa, Brenda? ¿Por qué? Y me gustaría que se le hicieran, de verdad. Quiero que hagamos este ejercicio, que si es que no pueden mirarse en un espejo, que pues se puedan ir a un lugar en donde estén solos o simplemente puedan cerrar los ojos o en la circunstancia en que estén, simplemente mirarse, imaginarse y preguntarse, a ver, ¿por qué fulanita de tal soy valiosa o soy valioso? Y me gustaría mucho que realmente pudieran tener una respuesta. Y algo muy curioso, ya que respondieron, y si pueden ponerle pausa que mejor y ya pueden continuar con el podcast, pues que realmente sea una respuesta transparente y sobre todo dirigida a ustedes. Porque entonces, cuando yo hago esta pregunta a mis pacientes, normalmente me contestan, no, pues porque pues la gente dice que soy muy buena persona, porque siempre ayudo a todos, porque siempre estoy de buenas y siempre trato bien a los demás, soy pues muy compasiva con los demás, ¿no? Y va, pues va más ligada a los otros, ¿no? Al cómo es que los otros me ven, cómo mi entorno me mira, pero, ok, está bien, es válido que eso piensen, ¿no? Y está muy bien. Sin embargo, vamos a irnos más profundo, ¿no? Y aquí viene lo que cala, ¿no? De repente llega a calar este tipo de mirada y perspectiva. Pero entonces esto les puede permitir asumir otra forma de ver la situación, ¿de acuerdo? Y entonces quiero que justamente estas características que pensaron o que dijeron en voz alta o que sintieron, vean si realmente eso que hacen por los otros también lo hacen por ustedes. Por ejemplo, una paciente me decía esto, ¿no? De que es muy paciente con los demás, es muy, me decía que es muy buena con los demás y que siempre está para los demás, ¿no? Siempre ayuda a los otros. Y bueno, está bien, ¿no? Y qué bueno, está haciendo su acto de servicio humano y eso es muy valioso. Pero entonces uno también tendría que ir hacia adentro, ¿no? De mirar y decir, a ver, yo también soy paciente conmigo, yo también siempre estoy para mí o pongo a alguien antes que a mí. Entonces esto pues es quitarnos nuestro valor, ¿no? Porque nos importa más lo que el otro pueda llegar a pensar o decir que lo que nosotros como individuos podemos sentir al respecto, ¿no? Y esto es un caso muy común en las mujeres que son madres, porque la sociedad las empuja y las arrastra a decir, como tú eres mamá, lo único que puedes hacer valioso es ser mamá y estar todo el tiempo para tus hijos. Y la verdad es que se ha hecho una investigación al respecto y entonces al tiempo se ve que esas mujeres pues se encuentran abandonadas y no porque sus hijos no estén con ellas, sino un abandono corporal y personal. Y el día de mañana que ellas dicen, bueno, ya mis hijos crecieron, ya están grandes, ya ellos ya se tienen que ir, entonces se miran y dicen, y bueno, ¿y luego yo qué? ¿Qué pasa conmigo, no? Ellas se encuentran enfermas, se encuentran pues en situaciones de riesgo de salud y entonces el abandono se ve. Y claro, todo tiene una alternativa y todo tiene solución si es que la persona quiere hacerlo, pero el punto es que uno pudiera prevenir este tipo de situaciones y no tendría que llegar a hacerlo,
¿no? Llegar a ese camino en donde la enfermedad, donde uno se encuentre deprimido, desahuciado, abandonado por las elecciones que tomó, pues prevenir esta situación. Entonces, pues es importante que miren esta parte y sobre todo que vean por qué son realmente valiosos. ¿Saben? Yo podría decirles así sencillamente que un ser humano es valioso por el simple hecho de existir y de vivir. Ya el valor que uno se da de manera individual, pues es tarea de cada quien. Pero es importante que uno pueda mirar eso. Y vamos con la última pregunta. ¿Cómo darme mi valor? La pregunta del $1,000,000, dirían. Bueno, pues para esto les tengo una serie de pasos o de decágolos, dirían, pues justamente para el entender cómo es que puedo darme mi valor. Lo primero es que uno se deje de criticar, ¿no? Es complicado, yo es algo que trabajo todos los días y el poder ver que cada día es una nueva oportunidad y que podemos hacer las cosas mejores, no mejor que otro, sino mejor para mí mismo, para ser mi mejor versión. Lo segundo sería dejar de vivir con miedo. A veces el miedo nos inunda y es como un stop, es un alto que nosotros nos ponemos esos obstáculos y el miedo nos puede llegar a paralizar. Y entonces el poder vivir sin miedo nos permitiría vivir en tranquilidad. Lo tercero es que seamos amables, pacientes y cariñosos con nosotros mismos. Cuando yo enseño inglés como maestra, y me parece que también pues en el proceso terapéutico le digo a mis pacientes y estudiantes que sean pacientes, ¿no? Que sean pacientes con ellos mismos, que es un proceso, que el aprender un idioma, el poder confrontar esas situaciones de trabajo personal en la terapia es un proceso igual. Entonces, tener paciencia si cometemos errores, porque podemos aprender de ellos. Y amables con nosotros, humildes y sobre todo muy cariñosos. Aprender a ser cariñosos sería la cuarta, ya siendo un poquito más enfáticos en esta parte. Y podría ser relajándonos, respirando profundamente y decir que todo va a estar bien. Me amo, ¿no? ¿Cuántas veces se dicen esto? Me amo. Lo quinto es elogiarse. Y es que esto de elogiarse a veces se pierde como en el ego. La gente tiene miedo de caer en el ego, pero no tendría que ser una situación complicada. Tendría que ser mejor reconocer quién soy y el poder que tengo en mi vida, ¿no? Aceptar todo lo bueno que está llegando y sobre todo celebrar los pequeños logros. El sexto sería amarte, significa apoyarte. Y entonces, cuando uno necesite ayuda, está bien pedirla. A veces no vamos a terapia porque decimos, no, todo está bien, ¿para qué voy? Esto de repente lo dicen mucho mis pacientes cuando les cuentan a otros que están tomando terapia, ¿no? ¿Para qué voy si ya sé lo que me va a llegar a decir el psicólogo? Ok, pero ¿realmente no vas por eso? ¿O porque te da miedo ver qué más puede haber, ¿no? Y que tengas que trabajar al respecto. El séptimo sería ama tus rasgos negativos. Y es decir, que aceptemos nuestra sombra, que aceptemos aquello que pues quizá cargamos, que son parte de nosotros, que claro, todos hacemos elecciones que no son para nuestra vida, pero ¿qué podemos aprender de esa situación y entonces cómo mejorar ante ella? La 8, cuida de tu cuerpo. Míralo, siéntelo, porque es el espacio en donde tú vas a poder crear, vas a poder hacer, vas a poder pues realizar y vivir todo lo que a lo largo de este camino vas a tener.
y qué mejor que tenerlo bien. Trabaja con el espejo, sería la 9. Puedes hacer un ejercicio de mirarte al espejo todas las mañanas antes de hacer cualquier cosa. Y me gustaría que hicieran esta pregunta: ¿por qué soy valioso? Y puede ser lo que sea, de verdad. Hoy soy valiosa porque voy a hacer una comida deliciosa. Hoy soy valiosa porque estoy compartiendo lo que me gusta con personas que lo necesitan y me siento plena con ello. Y si en el día te llega a suceder algo desagradable, puedes volver y decir: te amo y sigues siendo valioso, a pesar de la situación o la circunstancia. Y pues la número 10 sería: ámate ya, ahora mismo. Y sentirse satisfecho ahora, ¿no? Y sobre todo el decir: ok, me acepto, esto es lo que soy, pero quiero ser mejor. Entonces trabaja, ¿no? Y si dices: sabes que ahorita estoy bien así, ok, entonces vive de manera plena. Es importante que entendamos que en esta vida nosotros venimos aquí para aprender. Y entonces, pues simplemente venimos a eso, ¿no? A aprender y a disfrutar. Enamorarse todos los días, de verdad es una grata experiencia, de lo más mínimo. Enamorarse, reírse, estar en tranquilidad con uno mismo. Y eso, a la larga, nos va a permitir tener una mejor aura y todo a nuestro alrededor va a tener un movimiento. Quizá no como lo esperamos, pero en su temporalidad. Y ya para concluir, vamos a hacer un ejercicio en donde me gustaría que estuvieran sentados o parados, que pusieran su espalda recta, su columna vertebral alineada, con las manos en las piernas, la mirada hacia un punto y cerramos los ojos. Vamos a sentir nuestro cuerpo y vamos a sentir nuestra respiración. Vamos a sentir cómo estamos el día de hoy. Y entonces, ya que sintamos esa parte, vamos a realizar este ejercicio de agradecimiento y perdón. Cuando se encuentren así, van a tomar su mano derecha, van a colocarla en su corazón y mano izquierda sobre mano derecha. Y van a decir: Espíritu de, su nombre completo, te agradezco por, y se van a decir por qué se agradecen. Puede ser por lo que ustedes sientan. Te agradezco por la vida que me das, te agradezco por todos los días estar presente, te agradezco porque eres valioso, te agradezco porque me permites trabajar, lo que ustedes quieran. Y cuando hayan terminado, van a hacer la siguiente oración: Espíritu de, nombre completo, te pido perdón por lo que ustedes quieran. Por quizá alimentarte de más, no alimentarte sanamente, por descuidarte, por abandonarte, por no mirarte a veces en las situaciones complicadas o mirarte de más. Y por último, pero no menos importante, Espíritu de, su nombre completo, me comprometo a, ¿y a qué se quieren comprometer esta semana? Me comprometo a amarte, me comprometo a aceptarte, me comprometo a ser yo mismo, yo misma, me comprometo a cuidar de ti, me comprometo a sentirte. Y cuando terminen, van a decir 3 veces: gracias, gracias, gracias. Y cuando se sientan listos, pueden abrir los ojos. Espero que este ejercicio les ayude. De todos modos, lo voy a hacer un poquito más físico por medio de Instagram o TikTok, ¿de acuerdo?
Y bueno, con esto concluimos el podcast de hoy. Pues, muchas gracias por escuchar el podcast. Espero que algo de esto te haya movido y si fue así, te agradecería mucho lo compartieras con aquella persona que necesite escucharlo. El siguiente tema para la próxima semana lo estarás viendo en mis redes sociales. Quiero invitarlos a que me sigan en @mujer.armoniosa en Instagram y en TikTok. Gracias por compartir un rato de armonía. Hasta la próxima.